Muy buenas. Aquí estamos con una nueva lección de Aprende 3D con Blender y vamos a ver otra de las herramientas que más se utilizan en Blender. Bueno, os estoy diciendo, con cada herramienta que os estoy hablando, os estoy diciendo que es de la que más se utilizan, pero es que es lo que os estoy explicando, es este set de herramientas que vamos a estar constantemente usando y vamos a practicar con ellas, entenderlo lo bien que nos van a ir. Por ejemplo, si estamos ahora, tenemos este cubo, vamos a intentar subdividirlo de una forma manual, por donde nosotros queremos subdividirlo. Sabemos que tenemos la herramienta, vamos a seleccionar todo, con la W que tenemos subdividir y no lo subdivide, pero si queremos subdividir solamente unas caras o algunas, tenemos una herramienta fabulosa que es con Control R. En el momento que estamos en este modo, Control R, ahora solamente tenemos que pasar por las caras en las que queremos hacer cortes, ¿vale? Fijaros que aparece esta línea previa por donde va a ir el corte, que si ahora movemos la ruedecita del ratón podemos darle más o menos subdivisiones. En el momento que hacemos clic en ella, ahora podemos desplazar la subdivisión, ¿vale? Arriba o abajo. Eso es muy interesante. Control Z, vamos a empezar de nuevo. Control R, ¿vale? Fijaros, seleccionamos en qué zona queremos hacer el corte y con la ruedecita damos más o menos subdivisiones. Si yo ahora hago clic en ella y a continuación le doy a la tecla E, me aparece señalado de esta forma, de forma que yo pueda colocarlo en la parte, bueno, fijaros que ahora todos los polígonos tienen el mismo tamaño, con lo cual están todos en el centro, pero si quisiéramos hacerlo de una forma un poquito más proporcional, podemos hacerlo con esta herramienta. Ahora vamos a verlo. Si yo suelto con el botón derecho del ratón, me lo va a dejar justo en el centro de las caras. Os digo el botón derecho, pero si tenéis la configuración estándar de Blender sería con el botón izquierdo. Vamos a repetir de nuevo, vamos a acercarnos un poquito y vamos a demostrar esto del E de una forma un poquito más clara, porque aquí al ser todas las caras iguales no vamos a notar la diferencia. Vamos a seleccionar aquí algunas aristas para hacer las caras un poquito más grandes por un lado, más estrechas aquí. Y ahora vamos a ver de qué se trata esto que comento. Control R, vamos a hacer Control R y ahora podemos seleccionar, ¿vale? Fijaros que intenta estar de forma proporcional al tamaño de cada cara. ¿Vale? Fijaros que en los polígonos que son más grandes, fijaros la distribución es más grande. En cambio, si lo hacemos con la letra E, fijaros que la distancia por el borde es la misma en todas. ¿Vale? Si voy hacia arriba, lo mismo. Pero en este caso, fijaros que aquí a la que llego al máximo, en estas caras que son más grandes no llega. Para eso tenemos que darle la tecla F para hacer un flip. ¿Vale? Fijaros. Flip. Flip. Vale, esto igual ahora no se entiende así, pero veréis que es muy práctico. Si quitamos la E, le volvemos a dar a la E, volvemos a tenerlo distribuido de forma proporcional. Si yo ahora si ahora yo quiero cancelarlo, le damos a la tecla escape y fuera, o control Z y terminamos. ¿Vale? Con control R vamos a recapitular de nuevo, ¿vale? Que espero que se haya entendido bien, que me haya explicado perfectamente. ¿Vale? Tenemos aquí toda una serie de caras y queremos subdividir. Para eso utilizamos la tecla control R y seleccionamos qué loop queremos subdividir. Si aceptamos directamente, dando la intro, nos lo va a colocar justo en el centro de todas las caras. Fijaros que de aquí a aquí hay la misma distancia que de aquí a aquí. Vamos a hacerlo ahora con él moviéndolo. ¿Vale? Podemos moverlo y seleccionar nosotros la zona en la que queremos el corte. ¿Vale? Hago clic aquí, esa es la zona en la que yo quiero corte. Volvemos a hacerlo otra vez de nuevo, control R, vamos a seleccionar y podemos darle a la E. Con la E ya la distribución no es proporcional en cada cara. Con la F le damos la vuelta y con la F volvemos otra vez. Si le volvemos a dar a la E, volvemos otra vez a la distribución igualitaria. En el momento en que yo quiera parar, hago clic y ya está. O hago intro. Y bien, esto es la lección de hoy. Espero que haya quedado clara. Y si no, como siempre, ya sabéis que tenéis ahí los comentarios y no os cortéis en dejar el comentario. Sobre todo, la mejor forma de aprender, como siempre, es practicando. Coger un cubo, cualquier geometría y empezar a meterle cortes y subdividirlo. Nos vemos en la siguiente lección. Hasta ahora.